Bueno, a ver si... Bueno, compañeros, entonces vamos a dar inicio. Bueno, tengo, igual como les comentaba, espero que, bueno, ya les compartí el texto de la clase de hoy. Espero que ya lo tengan, bueno, lo mandé al grupo, lo subí al grupo. Bueno, sean bienvenidos entonces, compañeros. Ahí sí que disculpas, ¿verdad? Por la demora. Bueno, yo creo que no está en nuestras manos, ¿verdad? Es cuestión del sistema que cuesta un poco que se conecte, ¿verdad? Espero la comprensión de cada uno de ustedes. Buenos días, Lee. Buenos días. A ver si... No sé si tiene alguna interferencia ahí con ustedes, compañeros. Sí, licenciado, buen día. Es como que se mira la pantalla negra por rato. Bueno, voy a ver cuál es la situación acá. Bueno, ahora sí. Bueno, compañeros, entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, de que cada inicio de nuestra clase, pues siempre vamos a comentar sobre el día desde el calendario maya, ¿verdad? Bueno, ya no sé cuántas sesiones hemos llevado, creo que esta es la número 9, ¿verdad? Es decir, ya llevamos viendo 9 días del calendario, ¿verdad? O sea, 9 días diferentes. Bueno, el día de hoy, compañeros, estamos ante el día Kik. Bueno, en MAM es Kik, ¿verdad? Pero si buscamos por las redes sociales o por internet, ¿verdad? Encontramos con este día, lo encontramos con el nombre de Ik, ¿verdad? Pero está en otros idiomas, ¿verdad? En otros idiomas mayas. Entonces, en MAM sería Kik. Y la energía de hoy es número 7. Si vemos ahí dice 7, bueno, está en números mayas. En MAM sería Wuk Kik, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa el día Kik? Bueno, acá nos dice, bueno, espero que logren. Voy a acercar un poquito más. Ahí estamos. Bueno, dice, significa, bueno, etimológicamente, Kik viene de viento, aire, espíritu y corazón del cielo, dice aquí. Significa chubasco y remolino. Es el relámpago, son las tempestades, es el día del espíritu del aire, el corazón del, bueno, aquí era cielo, corazón del cielo. Nos ha dado, nos ha dado a todos los seres vivientes el aire, alimento de vida. El aire alimenta nuestro organismo, el aire es el que hace funcionar nuestro cuerpo, es el que nos da el movimiento. Por el aire hablamos, pensamos, caminamos, miramos, oímos. Por el aire gira la tierra, se mueven las aguas, las olas del mar. Por el aire se mueven las hojas
de los árboles, por el aire caminan las nubes y corren los ríos. Es el regalo que nos dio el Ajau, regalo que no tiene precio. Muy bien, entonces, si nos damos entonces cuenta, compañeros, que el día de hoy, pues, es un día muy especial. Es día del aire. Sabemos muy bien que sin el aire, pues, no puede existir todo lo que hay sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Hablamos de seres vivientes, los animales, las plantas, los seres humanos, pues necesitamos del aire, ¿verdad? Entonces, el aire es uno de los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Sin el aire, pues no hay vida, ¿verdad? Entonces, hoy es un día muy especial, entonces, compañeros, en donde nosotros, pues agradecemos al Creador y Formador por regalarnos la vida, o sea, es decir, que nos regala el aire, que es el que alimenta la vida, es el que da la vida. Por el aire, pues, estamos con vida. Esto es lo que significa el día de hoy, el chiqik, o el aire, ¿verdad? Bueno, si hablamos bueno, en este caso la parte positiva, bueno, es esto, ¿verdad? Que es muy importante para nuestra vida. Pero, por supuesto, ustedes conocen, digamos, cuando el aire azota, cuando el aire, bueno, por ejemplo, en las tormentas, ¿verdad? A veces el aire, pues, viene y destruye, ¿verdad? Ahí sí que todo lo que encuentra a su paso, pero es muy importante entonces que en este día, pues, nosotros pidamos, ahí sí que al aire, que nos, ahí sí que nos protege, ¿verdad? En los malos tiempos, cuando hablamos de tormentas, ¿verdad? Hay mucho aire y a veces azota, bueno, todo lo que encuentra a su paso, ya dijimos, lo aplasta. Por ejemplo, hablemos de siembra, pero bueno, ante este día los abuelos pues piden al aire que no, en este caso, que no suceden esos, de verdad, se le pide al corazón del cielo, ¿verdad? Que no, el aire que no azota, que no viene y pues destruye todo lo que encuentra a su paso. Eso es lo que se hace ante este día. Si vemos, bueno, este es el glifo, la imagen del día Kik. Tenemos como una tipo T, como una T en el centro, ¿verdad? Ese es digamos, la característica del día Kik. De acuerdo a eso, entonces, sabemos, bueno, si alguien tiene, digamos, el día Kik de su nahual, es decir, nació en este día, ¿verdad? Pues tendría que descubrir muy bien, ¿verdad? Bueno, por supuesto, todos los días también tiene su lado negativo, su lado, ¿verdad? Pero en este caso se priorizan las cosas positivas, pero para poder priorizar las cosas positivas, nosotros tenemos que saber cuál es la parte negativa digamos, de este día. Si contextualizamos un poco, compañeros, dijimos cuando hay tormentas, ¿verdad? Pues el aire viene y azota y, ¿verdad? Destruye todo lo que encuentra a su paso. Entonces, igual, si hablamos desde las personas que nacieron, pues en este caso, la parte negativa, por supuesto, no quiere decir que la persona es así, sino que la parte negativa de esta persona es de que quizás hoy es su amigo, pues ya quizás al rato mañana, pues ya empieza a hablar, digamos, ¿cómo podría decir? Digamos, utiliza la parte negativa, ¿verdad?
y quizás empieza a hablar mal de usted, ¿verdad? Entonces, conocemos y seguramente ustedes han tenido esa oportunidad de conocer a personas así, que hoy son nuestros amigos, pero quizás mañana no. Pasado, sí, ya otra vez están bien, hablan bien con nosotros, pero bueno, esa es la parte negativa de esta persona. Entonces, muchas veces las personas priorizan más la parte negativa. Entonces, hay que conocer muy bien, ¿verdad? Para que en este caso, si nosotros estamos o nacimos en este día, pues priorizar la parte positiva. Tiene buenas digamos, en este caso, la parte positiva hay que priorizarla, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que significa el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Qiq significa viento, aire, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá. Bueno, entonces para allá, esto lo hacemos cada vez que ingresamos a nuestra sesión como una introducción hacia nuestras actividades. Bueno, el día de hoy, compañeros, vamos a ir priorizando la parte, digamos, vocabulario, mucho vocabulario. Lo que nos interesa acá es que nosotros vayamos entendiendo, conociendo palabras, ¿verdad? Mucho vocabulario. La parte escrita, si nos damos cuenta, para poder aprender un idioma es más, digamos, se prioriza la parte oral o en este caso, si usted quiere aprender un idioma, tiene que escuchar, escuchar y escuchar y para poder hablar. De último está la habilidad de escribir, pero a veces nosotros bueno, esto lo tenemos como un material de apoyo, ¿verdad? Este es como un material de apoyo, entonces por eso les digo que nosotros vamos a priorizar la parte oral, mucha práctica, vamos a estar practicando mucho la parte oral. Entonces, para ello, compañeros, vamos a necesitar, ¿verdad? Bueno, aquí ya tengo ahí sí que el primer tema es miembros de la familia. Sabemos en casa tenemos una familia, formamos una familia y para ello pues necesitamos saber el nombre, ¿verdad? Cada miembro de la familia, como se dice en MAM, ¿verdad? Bueno, quizás, bueno, recordemos que el MAM es un idioma, bueno, es uno de los idiomas mayoritarios a nivel nacional, el cual tiene presencia en 4 departamentos, ¿verdad? Está el de San Marcos, bueno, y eso ya lo hemos visto, el departamento de San Marcos, el departamento de Huehuetenango, Quetzaltenango y el departamento de Retaluleu, ¿verdad? Bueno, por supuesto, entonces, como el idioma es grande, ¿verdad? Igual, pues, sufre en eso, bueno, no, tal vez no precisamente sufre, sino que tiene una riqueza lexical, es decir, existen varias formas como decir las palabras, ¿verdad? Entonces, no lo vemos como digamos, como un obstáculo, es más, mirámoslo como riqueza, ¿verdad? Del idioma. Entonces, si ustedes creen, por ejemplo, aquí ya les estoy presentando ya directamente, digamos, los miembros de la familia, pero quizás para algunos se dice de otra forma. Entonces, vamos, o usted ha escuchado que las personas lo dicen de otra forma, lo vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Para que nuestros conocimientos, pues bueno, sean muy eficientes, ¿verdad? Para que no tengamos dudas al final. Bueno, entonces, compañeros, en este caso, miembros de la familia,
Jeshal tohun jeshal, dice, ¿verdad? Entonces, para abuelo, entonces nosotros decimos chmambaj. Chmambaj. Abuela es yaibaj. Yaibaj. Mambaj. Mambaj es papá. Chubaj es mamá, ¿verdad? Chubaj es mamá. Entonces, abajo tenemos a Kian. Kian es tío o tía. Shivan o Shivan. Bueno, en este caso, Shivan o Shivan es hermano, ¿verdad? Es hermano, dice aquí de mujer, ¿verdad? Hermano. Anab es hermana. Anab es hermana. Sikbach, hermano o hermana, pero mayor, ¿verdad? Sikbach es hermano o hermana, pero mayor, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos a ir explicando, pero lo que estamos viendo aquí, digamos, los nombres, ¿verdad? De cada miembro de la familia. Muy bien, dice Itzenbach es hermano o hermana, pero menor, ¿verdad? Shmambach es nieto. Albach es hijo o hija, pero de la madre, ¿verdad? Cualbach es hijo o hija del padre. Chip, dice aquí, Chip es el último hijo, ¿verdad? Alibach es nuera, Jibach es yerno, ¿verdad? Muy bien. Voy a reducir un poquito solo para ir explicando esta parte. Bueno, en este caso, Chmambach es abuelo, pero en otros lados también le dicen Tashbach. Tashbach o Chmambach, las dos formas de decir abuelo. Yaibach es abuela, ¿verdad? Yaibach. Y luego Mambach, bueno, decimos papá, a Mambach. Chubach es mamá, Chubach. Kian, en este caso, es tío o tía, ¿verdad? Kian. Shivan o Shiven es hermano, ¿verdad? Shivan. Por ejemplo, yo tengo una hermana, ¿verdad? Pero si ella, bueno, vamos caminando y mi hermana, bueno, no sé, por ejemplo, a sus amigos y nos presentamos, nos encontramos y ella para decir, él es mi hermano, ella dice en Shivan, ¿verdad? Mi hermano. Entonces, por eso dice de mujer. Es decir, cuando la mujer o una hermana nombra a su hermano, ¿verdad? Dice Shivan. Shivan. Muy bien. Ana es hermana del hombre, es decir, para decir mi hermana, tengo que decir Shivana, ¿verdad? Pero cuando digo un Shivana, estoy diciendo mi hermana, pero hermana en sí, o sea, la palabra hermana, o sea, sí, es Ana. Es Ana, ¿verdad? Hermana.
del hombre, ¿verdad? Sikbah, hermano o hermana mayor, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, bueno, no sé si usted tiene un hermano mayor, ¿verdad? Si usted tiene un hermano mayor, no importa si es hombre o mujer, en Mam se dice Sikbah, ¿verdad? Sikbah, pero la palabra hermano o hermana. Pero si usted quiere decir mi hermana, entonces ahí ya está poseyendo el sustantivo, ¿verdad? Entonces, Sikbah es hermano o hermana mayor. Dice aquí, Itzimbach es hermano o hermana menor, ¿verdad? Entonces tiene en Mam tiene, digamos, si es una hermana o hermano mayor, le digo Tzikbach, pero si es menor, es Itzimbach, o sea, digo Witzna. Cuando digo Witzna es porque estoy diciendo mi hermano o mi hermana, pero es menor a mí, ¿verdad? Entonces, pero la palabra hermano, pero cuando nos referimos a menor, el nombre es Itzimbach, ¿verdad? Muy bien, nieto es Chmambach. Bueno, si nos damos cuenta, Chmambach es abuelo, nieto también es Chmambach. Ahora, ¿por qué se dice lo mismo? Mucha gente se pregunta por qué es lo mismo. Como les digo, el idioma es uno de los elementos, digamos, de la cultura. Cuando hablamos de la cultura, nos referimos a la cultura maya en este caso, y cada cultura tiene una cosmovisión, es decir, una forma de ver el mundo, una forma de entender el mundo. Cosmos, el mundo, visión, es mirar, cómo miro el mundo. Muy bien, desde la cosmovisión maya, entonces, la vida es cíclica, ¿verdad? La vida es cíclica. Cuando hablamos cíclica, es decir, da vueltas, ¿verdad? Da vueltas. Una persona cuando nace, ¿verdad? Es pequeño o es pequeña, ¿verdad? Nace, va creciendo y con el tiempo llega a ser abuelo. Toda esa actitud de niño, ¿verdad? Cuando los abuelos ya tienen una edad avanzada, bueno, no en su totalidad, pero sí vuelven casi a la misma actitud de un niño. Entonces, a eso se refiere que desde la cosmovisión maya, que la vida es cíclica, ¿verdad? Da vueltas. Entonces, si hoy usted es un, digamos, vamos a suponer, un niño, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se dice esto? Bueno, es que a veces hay niños que tienen una mala actitud y miran a un abuelo, ¿verdad? Y cuando van caminando, a veces se empujan al abuelo, pero de repente están jugando, ¿verdad? Pero empujan al abuelo. Entonces, los abuelos dicen, cuidado, no hacer eso, porque usted va a llegar a esa edad y luego le van a hacer lo mismo. Entonces, son una forma digamos, de ir, digamos, modelando esa actitud de ir, ahí sí que, en otras palabras, ¿qué se trata ahí? Es tratar de, digamos, de que todos vivamos en tranquilidad sin hacerle daño a nadie, ¿verdad? Entonces, por eso, esto surge de acuerdo al nombre de abuelo y nieto, ¿verdad? Digo, Chmambach es abuelo, pero también Chmambach es nieto.
¿verdad? Entonces, bueno, es la pequeña explicación, ¿verdad? El por qué abuelo y nieto se dice lo mismo, ¿verdad? Bueno, Alba es hijo o hija, pero, o sea, es decir, cuando una madre nombra a sus hijos o a su hija, o cuando ella dice, esta es mi hija, ¿verdad? Ella dice Wala, ¿verdad? O sea, Alba. Cuando ella dice Wala es porque está diciendo que es su hija o su hijo, ¿verdad? Pero si el padre nombra a sus hijos y dice, es mi hijo, él dice Nkwala, ¿verdad? Pero él está diciendo que mi hijo, pero en este caso, hijo cuando un padre nombra a sus hijos es Kwalba, ¿verdad? Entonces, una mamá no puede o no debe decir Nkwala, ¿verdad? Sino que eso lo dice el padre, pero tampoco el padre debe decir Wala, porque eso es, digamos, bueno, esto tiene mucho que ver, digamos, otra vez desde la cosmovisión, ¿verdad? Cuando la madre dice Alba, es porque ella fue la quien, digamos, tuvo al bebé, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Muy bien. Chip, dijimos que es el último hijo de, digamos, de la familia. Alib, bueno, es la nuera y el Jibaj es el yerno, ¿verdad? Bueno, esto es, digamos, la parte o son los miembros de la familia. Entonces, no sé si tienen alguna duda con relación a los nombres, como les decía, quizás en otros lugares, pues las personas lo dicen de otra forma. Con el tiempo es con ustedes, compañeros. Buen día, licenciado. Sí, buen día. Fíjese que yo he escuchado solo tat y nan cuando hablan Ajá, del abuelo y de la abuela. muy bien. Tat y nan. Sí, así. Muy bien. En este caso, muchas gracias, compañeros. En este caso, permítame solo que aquí, ahí estamos. Muy bien. Cuando hablamos de tat, decimos también que tat es papá. Nan es mamá. Pero también mamba es papá y chuba es papá. Entonces, esto ya son los sinónimos, ¿verdad? Son las diferentes formas de decir una palabra o nombrar una palabra, pero nos referimos a la misma, digamos, persona. Entonces, tat y mamba quiere decir lo mismo. Shubaj y nan es mamá, igual quiere decir lo mismo, ¿verdad? Entonces no es abuelo ni abuela, sino que es tat, quiere decir lo mismo que mamba, y nan es lo mismo que chuba. Entonces no abuelo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? También, licenciado, cuando se refieren a abuela, yo he escuchado que dicen noya. No ya. Abuelo. Abuelo
o abuela. Abuela. Noya. Muy bien. O dicen los noles también. Los noles he oído que dicen algunos por decir los abuelos. Nole. Muy bien. Sí, compañeros, en este caso, otra vez, Noya, bueno, es el mismísimo ejemplo, ¿verdad? Como Chmamba de nieto y de abuelo y nieto. Entonces, Noya normalmente se le dice a una mujer, ¿verdad? Que, bueno, a una joven mujer, ¿verdad? Noya, que todavía, digamos, cuando es una joven mujer, ¿verdad? Todavía no conoce la vida en su totalidad, ¿verdad? Todavía no tiene la misma experiencia de vida como las abuelas, ¿verdad? Una abuela de 60 años ha conocido todo, ahí sí que se ha enfrentado a las situaciones de vida. Entonces, en este caso, Noya es, digamos, sí tiene muchas, puede ser digamos, un sinónimo de Yaibaj, ¿verdad? Entonces, pero igual abuela le dicen también Shia. ¿Por qué Shia? Porque si nos damos cuenta, bueno, aquí en el departamento de San Marcos está el volcán de Tajumulco y el volcán de Tacaná. El Tajumulco le dicen Chmán, ¿verdad? Entonces, es decir, los abuelos dicen que el Chmán, pues, es el abuelo y la abuela es el volcán de Tacaná. Entonces, también a abuela le dicen Shia, ¿verdad? Shia. También podría ser Noya, ¿verdad? Pero Noya es más, digamos, a mujeres jóvenes. Noya. Noya es más para señora, ¿verdad, licenciado? Bueno, yo he tratado bueno, normalmente lo he escuchado en el departamento de Quetzaltenango, ¿verdad? Así es. Pero se refiere a mujeres que aún no han criado hijos. Oh, ok. Sí, O sea Sí, que, por ajá. ejemplo, que tengan 30 años y no hayan tenido hijos, algo así. Pues sí, bueno, normalmente lo he escuchado, por ejemplo, exacto, tal vez de 20 años o 20 años para abajo, ¿verdad? O sea, personas que todavía no han criado, ¿verdad? Aproximadamente a esa edad. Entonces, por eso digo que hay mucha similitud con cuando decimos Chmambaja abuelo y Chmambaja nieto. Entonces, de Yaibaj también puede ser Noya. ¿Por qué? Porque otra vez la vida, el círculo de la vida, otra vez. Entonces, pero también es Shia, el abuelo, o la abuela, perdón, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que, o sea, uno dice, es que a veces nos metemos en discusión, ya les decía que el idioma MAM es un idioma mayoritario y por lo tanto hay muchas cosas que quizás uno no conoce, a pesar de que uno habla el idioma y conoce el idioma, pero llegamos a otro lugar, nos encontramos con una palabra que quizás no habíamos escuchado. Pero si hacemos esa investigación, las personas tienen razón por qué lo dicen. Y al final se convierte en un sinónimo, ¿verdad? Entonces, sí, podría ser Noya, podría ser Yaiba, y en este caso también Shia. Si hablamos ya directamente, digamos, Shia en este caso es, también lo conocen como luna, también Yaibaj es luna, pero también luna es Shau, ¿verdad?
todo esto tiene que ver, si regresamos atrás y leemos un poco el Popur, en el Popur dice que Ishbalanque, o sea, los progenitores, en ese entonces, ¿verdad? Los progenitores, Ishbalanque se convirtió en luna, ¿verdad? Por eso le dicen la abuela luna. Entonces, todo esto tiene una explicación, ¿verdad? No sé si Dicen, hay alguien. días, Sí, dime. fíjese que aquí donde yo vivo, a los abuelitos se les dice tata y a las abuelitas se les dice nana o noya. Y así como usted dice que a las muchachas de 20 años, pues se les dice chu, algo así he escuchado yo que se les ha dicho. Muy bien. Sí, es que Chubaj es mamá. Y si digo Chu, ¿verdad? Bueno, aquí, digamos, ya está diciendo mi mamá. La N es el marcador de persona. Pero la palabra entonces, o sea, no está bien dicha si solo dicen Chu. Entonces tiene que decir Chuya, ¿verdad? Pero es, digamos, bueno, bueno, esta parte, si miramos esta parte, tiene razón la persona, pero en este caso, o sea, quizás esta palabra se le dice a alguien, por ejemplo, compañera de trabajo, ¿verdad? Tenemos confianza, trabajamos en el mismo lugar, nos miramos todos los días y por lo tanto hay una amistad grande. Entonces, no es lo mismo de encontrarme a una persona en la calle y le digo un truya. O sea, cuando digo un truya, me refiero de que le tengo un aprecio, le tengo cariño a esa persona. ¿Ya? Como el cariño que uno le tiene a su mamá, el amor que le tiene uno a su mamá. Entonces, no, la palabra truya, si uno le dice a una, digamos, a una mujer, digamos, pero que no es mi mamá, es porque le tengo mucha confianza. Entonces, la misma, digamos, el mismo cariño que le tengo a mi mamá, o sea, digamos, por muchos años que he estado trabajando con esa mujer, pues nos consideramos como hermanos. Entonces, de cariño le puedo decir Nchuya, pero realmente Nchuya es, digamos, mamá. Entonces, pero la gente lo ha utilizado para decir digamos, a señoritas, pero que conocen, ¿verdad? O sea, que hay mucho acercamiento, ¿verdad? Pero no a cualquier persona lo dicen, ¿verdad? Si usted averigua esa parte, no a cualquier, digamos, no a cualquier mujer que encuentre en la calle le va a decir un chu, sino que tiene que, digamos, son personas, digamos, conocidas. Pero si miramos esa parte, digamos, esto es simplemente porque, bueno, ya les repito, es porque hay mucha confianza, ¿verdad? No sé si hay alguien más, compañeros. Buen día, licenciado. Buenos días, compañeros. Buen día. Por acá le dicen a la abuela Yaya. Ese era un comentario, ¿verdad? Y tengo una pregunta. Usted mencionaba cuando decía referirse al hijo o a la hija, pero si soy yo la mamá, ¿verdad? Hablando, yo digo Alba, pero usted mencionó que si yo quiero decir mi hijo o mi hija es Wala. O sea, si yo digo Wala, yo estoy diciendo mi hijo y ya no tengo que decir Alba, solo digo Wala. Ya, exacto, sí. Ok. Así Y es. lo mismo Porque la we Ajá. es el marcador de primera persona Wala. singular. Cuando el sustantivo inicia con vocal. Si usted se fija, ahí dice Alba, inicia con vocal, pero si inicia con consonante, el marcador de persona tiene que ser N. Pero bueno, después vamos a ver eso
prósperos en las clases Futuras posteriores. clases. En Sí, futuras solo para clases, anotación exacto. y para tenerlo claro, ¿verdad? Esa era la Sí, pregunta. sí, sí. Y lo mismo cuando usted dijo de Itzimbach, Ujú. mi hermano menor, hermano menor, pero si yo digo mi hermano menor es Witzena, ya no digo Ah, otra vez Witzena, exacto, Witzena. Witzena, y ya no digo Ajá. entonces Itzimbach. Ya no, porque Ah, el bueno, Bach, gracias. recuérdense, creo que en una sesión estábamos hablando cuando poseíamos, digamos, las partes del cuerpo, dijimos que el Bach se elimina. El sufijo Bach se elimina al poseer, o sea, al apropiarme, digamos, de, digamos, en este caso del objeto, o en este caso cuando digo mi hermano, o cuando digo mi hermano, estoy diciendo que es mío el hermano, me apropio, digamos. Entonces, poseo, digamos, eso, y luego, entonces, hay ciertas cosas que se eliminan, pero en este caso ya se utiliza el marcador de persona, el que indica si es mío o si estoy diciendo que es de tal persona, así sustantivamente, dice el chavo, sucesivamente, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, ¿cómo dice que se pronuncia mi hermano menor o mi hermana menor, licenciado? Mi hermano, cuando digo mi hermano, en este caso menor, Witzina o Witzine, exacto, Witzina o Witzine, eso ya lo vamos a ir explicando por qué Witzina o Witzine. Hermano o hermana menor. Sí, exacto. Entonces ya habla la pregunta de la compañera, digamos, cuando la mamá nombra a su hijo o a su hija, tiene que decir Wala, ¿verdad? Pero si es el papá, en este caso, Nkwala, ¿verdad? Entonces la mamá no puede decir Nkwala, pero tampoco papá puede decir Wala, sino que ya cada quien, digamos, en este caso, porque el papá engendró, digamos, el hijo, por eso es Nkwala. Y la mamá, digamos, tuvo al bebé y entonces ella dice Wala. Entonces hay un porqué, ¿verdad? No. Entonces, para que no tengamos problemas, porque Albaj y Cualbaj es hijo o hija, pero no cualquier persona lo puede decir. No sé si me estoy explicando. O sea, Albaj y Cualbaj quiere decir lo mismo. Es hijo o hija, pero papá no puede decir Albaj, pero tampoco mamá puede decir Cualbaj. O sea, no, o sea, que diga que para decir mi hijo, o sea, la mamá para decir mi hijo, no puede, o sea, no debe decir Nkwala. Ni papá, al decir mi hijo o mi hija, no puede decir Wala, ¿verdad? Sino que cada quien tiene, digamos, la forma de nombrar digamos, a su hijo. No sé si me entienden, ¿me están comprendiendo, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, digamos, bueno, este es ya los miembros de la familia. Entonces, por supuesto, como les comentaba, yo, en este caso, por supuesto, hay ciertas variantes, ¿verdad? En cada, digamos, departamento, incluso en el mismo departamento con otros municipios, ¿verdad? Sucede aquí en San Marcos, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo voy a Concepción Tutuapa o voy a San Miguel, hay ciertas palabras que, que uno, pues, bueno, es mam, pero o sea, es una variante, es otra forma de decir, ¿verdad? Las palabras. Si voy a Shela, no es mucha la diferencia digamos, en distancia, pero entre San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, no es si mucho ir en bus unos 3 minutos la diferencia, ¿verdad? Pero hay cierta variante. Entonces, como mamá hablante o el que, es decir, debemos de conocer estas variantes para que no tengamos problemas, ¿verdad? Entonces, Licenciado, pero poco a disculpe, poco. Sí, diga. ¿y cómo se dice entonces mi hijo? Por ejemplo, cuando uno presenta a algún amigo, él es mi hijo, entonces, ¿cómo se diría? Usted dice guala, porque usted, digamos, es mujer. Pero si usted hubiera sido hombre, o hubiese sido hombre, usted dice nkuala. Pero como es O sea que mujer, eso no cambia. cambia. Cuando el hombre dice, cuando el hombre dice mi hijo, tiene que decir nkuala. Pero si la mujer dice mi hijo, tiene que decir guala. Guala. Ah, Porque gracias. aquí abajo dice Albaj, hijo o hija de la madre. Dice. Albaj, hijo o hija del padre. ¿Verdad? Sí, ya resolví su duda, compañera. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, esto, como les comentaba, compañeros, este es digamos, son palabras que quizás, bueno, uno los ha escuchado, pero la gente diciendo ya, digamos, desde una forma poseída, porque ya, digamos, la palabra ya la están usando, ¿verdad? Entonces, pero la palabra en sí es la que vemos acá, ¿verdad? Es la que vemos acá. Bueno, entonces quisiera, bueno, como lo que nos interesa acá, compañeros, ir aprendiendo, ¿verdad? Ir aprendiendo, sobre todo que sepamos decir, ¿verdad? Las palabras en mam. Yo quisiera que me volvieran a repetir los nombres. Por ejemplo, yo les pregunto cómo digo hermana o hermano, pero menor en mam. Chimbaj. Chimbaj. Itzimba, exacto, Itzimba. Y si yo quiero decir hermana, ¿verdad? Anab. Anab, exacto. Y tío, Clan. Kian, exacto, Kian. Kian. Y si es un hermano o hermana mayor, ¿cómo digo? Y Tikbaj. Tikbaj. Sikbaj. Tikbaj. Sikbaj. Va. Sikbaj. Tikbaj. Nieto, Chamba. Mamba. Shmambaj. Mamba. Recuerden que en mam tenemos que pronunciar todas las palabras, ¿verdad? No vamos a hacer como el inglés, ¿verdad? Entonces, el mam hay que pronunciarlos todos, ¿verdad? Abuelo, ¿cómo digo abuelo en mam?
Chmamba. Chmamba. Abuela, Yaiba. ¿Verdad? Yaiba. Yaiba. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, como les digo, compañeros, yo creo que esto nos encontramos, ¿verdad? Con la familia, llegamos con la familia, por ejemplo, en horas de la cena. Casi la mayoría, bueno, estos horarios yo creo que todos están trabajando, cada quien sabe dónde trabaja, pero ya por la tarde nos encontramos, ¿verdad? Entonces, abuela es, o abuelo es chmambaj, ¿verdad? Pero también es tashbaj, tashbaj, yaibaj, ¿verdad? Es abuela, tashbaj o chmambaj es abuelo. Mambaj o tat es papá. Chubaj y nan es mamá. ¿Verdad? Licenciado, perdone, solo una pregunta ahorita que se estaba diciendo cuando llegamos a casa. Entonces me puse a pensar, si yo quisiera decirle mami, o sea, no hay una palabra en mam que sea como para decir mami. Creo que eso sí no. No, no. No, bueno, está bien, Exacto. solo era una duda que cruzó No, por mi no, mente. no, no. Gracias. Bueno, en este caso, pues bueno, ya es que yo creo que la palabra mami es, está diciendo su mamá, solo que de una, bueno, esa parte no, porque yo creo que la palabra mami, creo que es una palabra informal, no aparece en el diccionario. Exacto. Ok. Entonces, no, yo creo que es una forma, ¿cómo le llama? De una forma cariñosa para llamar a mamá. Entonces, en mam directamente no hay. De acuerdo. Muchas gracias. Vale, gracias, no tenga pena. Bueno, entonces, esa es, digamos, la parte, compañeros. Bueno, entonces yo creo que aquí no tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, de hecho, si usted va a Huehuetenango, yo he escuchado para decir abuelo, le dicen tatuej, ¿verdad? Tatuej. Pero, o sea, como les digo, pero si vemos aquí la palabra tat y wej, o sea, en otras, Licenciado, también hay otras personas que dicen tat y nan. tat y nan, tat es papá, nan es mamá, pero tatuej es decir, un papá que ya es anciano, o sea, que ya, o sea, que como todo es un proceso, digamos, es nivel de vida. Uno cuando nace, pues es un bebé, llega a ser niño, ¿verdad? Pasa joven, luego se convierte en padre, después de padre se convierte en abuelo. Entonces, tiene una razón por qué la gente dice tatuaje, pero si hacemos una traducción ya literal, estamos diciendo un papá, abuelo, algo así, ¿verdad? Pero la palabra abuelo en sí, entonces, es chmamba, ¿verdad? Abuelo. Pero como les digo, o sea, uno va a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Si no hay una duda, compañeros. Atkjela. Atkjela khananza. Bueno. No hay, ¿verdad? Bueno, si no hay, vamos a tratar la forma, ¿verdad? De leer esto conmigo, ¿verdad?
creo que hemos, bueno, como les digo, poco a poco vamos a ir introduciéndonos, ¿verdad? Vamos a ir introduciéndonos porque, bueno, de hecho ya vimos vocabularios, ya tenemos, entonces, ahora, lo que quisiéramos es, digamos, mucha práctica, ¿verdad? Después, poco a poco, vamos a entender es que a veces nosotros nos encerramos en un, ahí sí que, en algo, por ejemplo, digo, ajo suben chibachtoch, jaunaj. Bueno, lo que me interesa aquí, pues, de repente, hay que ir practicando mi aparato fonador, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Eso después lo voy a ir descubriendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, aquí necesitamos más práctica, ¿verdad? Entonces dice, ajo suben chibachtoch, jaunaj. Muy bien. Dice aquí, kuknkun, kuktnukun, man, iksabel ichnyaya, tachishnyaya ki suben chibachtoch, haut suben chuya hun suben chibachtoch, nimtoklen tenyaya. Techtun chitkontak, mishti haukanet, hatsent kup, nukona suben chibachtoch, chitsen nchuya, shitkane te aliva, okten nshivena, nchmane, nkiana, chni, chiva, yakilkish, okten chiolte, nok ahu, mishti haukanet, besh hautsen yaya, ish mishti, shitkuman ke, ahka otakbach, suben chibachtoch. Tu, mishti tpat tsektich, ish be shitwa nam tak tpong ambel tun chiwai, tech kpinte nhashhala, yakilkish okten tsel, tun tlach tsel, dice aquí. Bueno, vamos a tratar la forma, compañeros, de leer, como les digo, lo que nos interesa aquí es ir un poquito introduciéndonos poco a poco. Si nos vamos, no sé si algunos de ustedes detectaron algunas palabras que hemos visto. Por supuesto, algunos. Ajá. Yaya, Si vimos Yaya, Mishti y algunas otras. Exacto, muy bien. Son solo unas palabras no hemos visto, como por ejemplo, hablamos de los marcadores de persona. Por ejemplo, esta T de la segunda palabra en la segunda línea, después del título, la primera línea, ¿verdad? Es un marcador de persona, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más después. Lo que nos interesa es, digamos, imagínense, bueno, yo he estado, digamos, aprendiendo otros idiomas, ¿verdad? Empiezan a hablar, la verdad no entiendo ni una sola palabra, absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer hoy, me van a ir siguiendo, leyendo juntamente conmigo, y por último les voy a decir qué es, ¿verdad? Sobre de qué está hablando. Yo quisiera, compañeros, el título dice, Ajo suben chibachtoch, jaunaj. Bueno, si quieren, repiten conmigo desde donde están, ¿verdad? Ajo suben chibachtoch, jaunaj. Ajo subin chibachtoch jaunaj.
Kub tnuk. Kub nukun. Ku Subin Mana. chiva jaunaj. Kub nukun mana iksabel tqijniyaya. kutuk nane iksabit takpi yana. Tachish niyaya kij subin chiva. To, kyoch dice aquí. Takshish Tachish niyaya kij subin chiva. Kyoch. yaya ki subin chivto. Haut subin chuya jun subin chiva. Toch. Subin chuya subin chivto. Nim toklen teniyaya. Nin toklen lete yaya. Techtun chitkontak mishti hauknet. Bueno, si quieren lo voy a leer unas 2 veces, después la leemos, ¿verdad? Muy bien. Primero el título dice Ajo subin chivach toch jaunaj. Kupnuku niya enmane iksabel tab eniyaya. Tachish niyaya kij subin chivach kyoch. Haut subin chuya jun subin chivach toch. Nim toklen teniyaya. Techtun chitkontak mishti hauknet. Hatsen tkush. Nukona subin chivach toch. Chitzen nchuya shitkanente aliva. Okten nshibena nchmane. Nkiana chni chiva. Yakilkish okten chiolte. Nok ajo mishticha knet. Pesh hauten yaya. Ish mishti shitkumanke. Aha otakabach subin chivach toch. Tu. Mishti tpat sekti. Ish beshitwa nam tak tpong ambel tunchuay. Tech kbinte nchashchala. Kiakilkish okten tzel. Tuntlach tzel. Otra vez. Ajo subin chivach toch jaunach. Kuptnukun mane iksabel tab in yaya. Tachish in yaya kij subin chivach kyoch. Jaut subin chuya jun subin chivach toch. Nim toklen ten yaya. Techtun chitkontak mishti jauknet. Hatsen tkushin ona subin chivach toch. Chitzen nchuya shitkanente aliva. Okten nshivena, nchimane, nkiana, chnichiva. Yakil kish okten chiolte. Nok ajo mishti hauknet. Besh hautsen yaya. Esh mishti shitkumanke. Ka otak bach subin chivach toch. Tu. Mishti tpat tsektir. Esh besh shitwa nam tak tpong ambel tunchuay. Tech kibinte. Njashhala kiakilkish okten tzel tuntlach tzel. Muy bien. ¿Creemos que ya lo podemos hacer? Intentemos. Vamos a intentar. Exacto. ¿Alguien quiere hacerlo? Solito todo el párrafo. Sí, solito todo el párrafo. A ver. Yo solo me animo al título nada más.
Ese también. Ajo, Zubin, Chivato, Jauna. Ujú, ahí vamos bien. Cu, 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 con. Ay, es que la segunda palabra se me puede pronunciar. Cu, con. Kutnuku. Cu, Kutnuku. con nem. Y sabe, tak, y yaya. Tashi, yaya, ki, subin, ikyo. Shastubin, inchuya, juntubit, chi, tok, lim, toglen, te yaya. Te, con, mishti, haukanek, hatsan, ishku, no, nona, ubin, tibakto, tita, chitsan, chuya, shi, kanen, de aliva, okten, shibena, Nchmane, Nkaya, Nkri, Hibal, Kiakikesh, Oktek, Cholte, No, Ahu, Mishti, Hau, Kanek, Besh, Beksh, Bek, Han, Ten, Yaya, Ex Mishti, Shikunan, Kie, Aka, Otak, Bak, Ubin, Chibak, To, Tumishti, Mpa, Tek, Il, Exbekshi, Kwan, Namkak, Pon, Ampil, Tum, Tunchi, Kwan, Guachil, Tekai, Pinten, Squaljala, Kikiakix, Okuten, El, Un, Tlancel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, bueno, ahí compañeros, solo recuerden, ¿verdad? Es más que todo ir priorizando, digamos, el sonido de las palabras. No se precipiten, ¿verdad? No se precipiten. Yo creo que entre más ustedes repiten y repiten, van a ir entendiendo, ¿verdad? Porque considero que ahí sí que se están precipitando un poco. No sé, ¿alguien más desea leer? ¿Alguien más? Bueno, tan siquiera vamos a ver. Si alguien quiere leer, tendría que leer la primera línea, o sea, el título, la segunda línea y hasta donde dice, donde aparece el segundo punto, donde dice Chibach Kyoch. Hasta ahí tendría que leer. La otra persona tendría que leer desde donde dice Hashtsuben Chuya hasta donde dice donde se cierran los signos de interrogación, donde dice Chibachtoch. Si hay alguien más, inicia donde dice Chitzan Chuya Shithanen Alibach y terminaría donde dice Mishti Hauknet. Si alguien quiere leer, compañeros, recuerden que tenemos que tirarnos al agua, ¿verdad? Yo creo que ya es momento, hemos visto mucho vocabulario y es empezar a poner en práctica. Empecemos a hablar. Yo, licenciado. Vamos a ver, Dayane, muy bien, Dayane, ¿alguien más? Yo, licenciado. Alicia, muy bien, o sea, 1, 2 sería Alicia. ¿Alguien más?
¿Alguien más, compañeros? Yo, licenciado. Berly López. Muy bien. Berly. Vamos a ver hasta dónde. Muy bien. Vamos a ver. Este es aquí. Muy bien. ¿Alguien más quiere leer, compañeros? ¿Yo? Claudia. Muy bien, Claudia. Muy bien. Vamos a ver. Y si hay alguien más para terminar. Yo leo. ¿Cuál es su nombre? Perdone, solo que no logro ver. Frona. Muy bien. 5, Frona. Muy bien. Entonces, Dayani va a leer la parte donde está de color amarillo. Luego sigue Alicia, donde está resaltado con color verde. Luego Berly, color celeste. Claudia, color morado. Y donde no está resaltado, le toca a Frona. Entonces, iniciemos. El título es Ajo Suben Chivach Toch Jaunaj. Continúe, compañera. Ok. Kun name isapil abkir jaya tashish jaya yih subir chivach kioch. Hash, ubin, chuya, jun, ubin, chibaj, toch. Nim toklen te njaya. Tertun tri konan kontak. Mishti hau kanet. Hashtan shkush shkona tsub chibaj, toch. Berly. Chitzan, Tsuya, Shi, Anen, Te, Alip, Okten, Nishpena, Nchmane, Inkiana, Knihba, Kial, Kesh, Okten, Kiolte, Nuk, Ahu, Mishti, Hau, Kanet. Claudia. Beshau, Zen, Nyaya, Esh, Mishti, Shi, Uman, Kie, Aka, Otak, Bach, Subin, Chivachto, Tun, Tun, Mishti, A, Tig, Eshbesh, Shi, Wan, Na, Ta, Pon, Ambil, Tun, Shi, Wali, Wali. Tej keep in hash hala kikik akilkesh okten el tun tlal tzel. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora lo voy a leer despacio. Dice, Ajo suben chivach toch jaunaj. Kutnuku nmane iksabil tapinyaya. Tachish nyaya kich suben chivach kioch.
Haut suben chuya hun suben chibach toch. Nim toklem ten yaya. Techtun chit kontak mishtir hau knet. Hatsend kuschen ona suben chibach toch. Chitsen chuya shit kanen te alibach. Okten shibena. Nchmane. Nkiana. Chni chibach. Kiakilkish okten chiolte. Nok ajo mishti haukanet. Besh hautsen yaya. Ish mishti shitkumanke. Ka otak bach subin chibach toch. Tu. Mishti tpat tsektir. Ish besh tuwa nam tak pong ambil. Tunchit guayet. Tech binter nchashchala kiakilkesh okten tzel tuntlach tzel. No sé si más o menos. Bueno, dice aquí. Bueno, esta se refiere, este es un, digamos, bueno, es un escrito relacionado a los tamales con carne, ¿verdad? Ajo suben chibach toch, jaunaj, o sea, es un tamal, digamos, de carne que se perdió, ¿verdad? Jaunaj, ¿verdad? Entonces dice, kuptnuku nmana y que sabe el tab en yaya. O sea, dice, mi papá organizó, digamos, una actividad para el día de cumpleaños de mi abuela. Dice, tachish niyaya kiksubin chibach. A mi abuela le encanta los tamales con carne. Hautsuben chuya hunsuben chibach toch nim toklum teniyaya. O sea, dice que mi mamá, ¿verdad? Bueno, como los tamales se envuelven en hojas, envolvió, digamos, un tamal con carne especialmente para mi abuela. Cuando quiso entregarle, digamos, o darle el tamal, ya no encontró el tamal, ¿verdad? Y ella se pregunta, ¿y dónde dejé o dónde está el tamal con carne? Dijo mi mamá y le pregunta a la nuera, dice mi hermano, Nchmane, mi nieto, Nkiana, mi tío, hasta el yerno, ¿verdad? Que aquel que todos estaban buscando dónde está el tamal, porque es un tamal especialmente para la abuela, ¿verdad? Va a ser Octengiolte, no ajo mishti jauknet, pero dice que nadie encontró el tamal. Besh jautsen yaya, dice la abuela se mata de risa. Es mishti shitkman que y no les dijo nada, o sea, no dijo nada a nadie. Hasta otra, si ella se había comido el tamal. Dice, mishti kpat tsektir. O sea, ella tenía muchas ganas de comer el tamal. Tenía muchas ganas de comer el tamal y se comió el tamal antes, digamos, del tiempo para poder, digamos, obsequiarle el tamalito. ¿Verdad? Dice, cuando escucharon todos, se mataron de risa por todo lo que había sucedido. Bueno, esto es lo que dice acá, pues. ¿Verdad? Entonces, esto, compañeros, si nos damos cuenta, tenemos que ir
como les digo, de repente estábamos en 0 cuando estábamos leyendo, ¿verdad? Estábamos leyendo, no sé, tal vez algunas palabras logramos identificar, pero si leemos nuevamente despacio, aquí la mayoría de palabras lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ahora sí lo voy a leer con más tranquilidad y después, entre todos, la leemos a ver cuánto hemos asimilado. Dice, ajo subin chibaj toch jaunaj kuptnukun nmane. Bueno, creo que aquí vamos a ver. Recuerden que Mambaj es papá, ¿verdad? Cuando digo nmane, recuerden que hace rato estábamos hablando sobre el marcador de persona, ahí está la N, ¿verdad? Nmane es decir, mi papá, ¿verdad? Kupnuku nmane iksabil tabnyaya. Tachi shinyaya chik subin chibachkyoch. Haut subin chuya hun subin chibachtoch. Nim token tenyaya. Techtun chit kontak mishti hau kanet. Hatzend kushin onat subin chibachtoch. Chitsen nchuya shit kanente alibach. Okten nshibena, nchmane, nikiana, gnihibach. Kiakilkish okten giolte. Nokajo mishti hau kanet. Besh hautse niyaya. Ish mishti shitkuman ke ahka otak bach suban chibach tu. Mishtit pat tsekti ish besh tuwa nam takpong ambel tun chuwayet. Tech binte nhashhala kshakilkish okten tzel tun tlach tzel. ¿Cómo escuchamos, compañeros? ¿Creen que ya lo podemos hacer un poquito más mejor? Tal vez sería bueno, licenciado, que leamos, pero uno por uno, porque cuando todos estábamos leyendo no se entendía nada. Muy bien. Entonces hacemos la misma mecánica. Lo que hicimos hace ratos. ¿Quién quiere leer la primera o quiere leerlo todo? Voy a intentar leerlo, licenciado. Espero que no se rían de mí. No. Yo creo que aquí todos estamos aprendiendo y por supuesto, yo creo que esto, por supuesto, cuando uno está aprendiendo un idioma, ¿verdad? Por supuesto, uno tiene temor, ¿será que lo digo bien o no? Pero hay que hacerlo, hay que decirlo, ¿verdad? Porque a través de eso me voy a ir dando cuenta dónde tengo todavía, digamos, dificultades. Entonces, sin pena, compañeros, leamos, no importa cómo nos sale, pero leemos esta pequeña... Licenciado, disculpe. Sí. Yo quería saber, como ahí dice Chibajkioj y Chibajtoj, no sé qué diferencia hay en Chibajtoj y Chibajkioj, Muy bien. donde finaliza lo amarillo. Se refiere a un tamal, ¿verdad? Pero cuando digo los tamales de carne, en este caso los tamales con carne, el kioj ya es el plural. Ah, ya. Pero como les digo, bueno, eso lo vamos a ir identificando. Si no estoy mal, esta semana que viene, sin la otra, vamos a hablar sobre la posesión de sustantivos. ¿Cómo decir mi gato, mi perro, tu gato, su gato, toda esa parte para ya ir identificando acá, porque toda esa parte, a la hora de conversar, ya utilizamos los marcadores de persona. Ah, ya. Igual que ajo está al inicio, pero abajo usted puso ajo, entonces no sé. ¿Dónde? Ajo. En lo celeste, donde dice
Nok ajú. Ajá. Ajá. Y arriba sí dice ajo, no sé. Disculpe, pero es que estoy algo ronca. Ajo. Ah, ya, ya. Y abajo, Sí, ajú en lo celeste. sí, esta parte. Exacto. Muy bien. Bueno, este es un juego, o ¿cómo les puedo decir? Es un juego vocálico. Muy bien. Exacto, sí, ya el título aquí dice ajo y aquí ajo. Ajá. Ah, es un juego vocálico en este caso. Es lo mismo. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Ah, ya. Ujú. Sí, es un juego vocálico en el sentido que puedo decir ajo, ajo, pero, Mm, o sea, es un juego vocálico que se hace, ¿verdad? Pero quiere decir lo mismo. gracias. El mam es algo que me podría confundir, Ah, pero entre más que ahí sí que nos introducimos al mundo mam, nuestras dudas se reflejan. Entonces, qué bien, muchas gracias por esa observación. yo como ya ve que hay palabras parecidas que dicen lo mismo, entonces por eso fue mi Ujú. pregunta, pues. Ajá. Exacto, pero lo podemos dejar también con ajo. Es un Ah, bueno. ajo. Ujú. Bueno, para que no nos confundamos, dejamos en esa forma. Disculpe, compañero Gracias. Manuel, por la interrupción. Adelante, compañero Manuel. Está bien, licenciado. Voy, pues ahí les voy. Ajo subin chiv acto jaunaj. Kun name ixabil tabkinyaya. Tachinyaya kij subin chibaj kyoh. Has subin chuya jun subin chibaj toh. Nimtoklet nyaya. Tektunchi nunca mishti how kenet hatzan skushn kona subin chiwaktoh. Chitan chuya shikanen te alibaj okten shimbena chmane kiyana ni hibaj kial kijeshko ten hiolte nokahu mishti how kenet. Besh how senya nyaya ex mishti ex kuman kiab hasta otkabaj subin chibaj toh tun mishti pa tsektih shbesh twan nan tak etbon bil tu shiwayit te kimbinte jala kikilkesh koktencel tun tlaj creo. Eso Muy sería. bien, muchas gracias. Gracias, compañero. Exacto. Sí, como les digo, o sea, aquí hay que ir leyéndolo. Yo sé que hay algunas palabras o unas letras se comía, pero es normal, ¿verdad? Es normal. Entonces, lo que debemos de hacer es ir practicando, ¿verdad? Practicando y practicando. Bueno, aquí, digamos, la dificultad que se encuentra es de que nos hace falta un poco irnos apropiando de los sonidos de cada una de las letras. Por eso varía un poco el sonido, ¿verdad? A la hora de leer las palabras, ¿ya? Entonces, no se cansen, compañeros, en escuchar nuevamente el sonido de cada letra. Después de que la escuchen, díganlo, léanlo, practíquenlo, ¿ya? Y ya cuando se dan cuenta, usted ya va a hablar mam, ¿verdad? Y con estos ejercicios, busca las palabras y los va a ir comprendiendo, ¿verdad? Entonces, aparte de, digamos, nuestra pequeña actividad, pues nosotros tenemos que, ahí sí que poner de nuestra parte lo que es la autoformación, ¿verdad? Investiguemos, preguntemos, ¿verdad? Si usted
acerca de una persona que habla mam, pregunte, habla, ahí sí que haga todo lo que pueda, ¿verdad? Para ir, ahí sí que fortaleciendo sus conocimientos. Bueno, una última participación, si alguien más quiere leer este pequeño mensaje. Lo voy a Ya leer. si no hay, vaya, adelante compañera. Ajo subin chivactoj, jaunaj, kub, kunun, name, iksabil, tapki, en yaya, tachish, yaya kik, subin, kak subin, inshuya, hun sublin chivactoj, mintoklen, yaya, tej, tung, shi, tung, tak, mishti, hau, kanet, hatsan, shkuj, Eshkush, Nkona, Subin, Chivach, Toj, Chitzan, Enchuya, Shi, Kane, Tealibach, Osten, Nchivena, Nchimane, Nkiana, Hni, Chivach, Yalkilkesh, Okten, Xolte, Nok Ajo, Mishti, Haukanet, Beshkau, Tsen, Yaya, Esmishti, Shi, Tucumán, Ki, Ajá, Otak, Baj, Subin, Chivaj, Tob, Mishti, Ba, Sektik, Eshbesh, Shi, Juan, Namtak, Pon, Ambiltun, Shiwayit, Tej, Kibinte, Inshala, Kikialkesh, Osten, Tseltun, Tlak, Etzel. Muy bien, muchas gracias. Igual, simplemente es ir practicando un poco más, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces, esto son prácticas que nosotros podemos hacer, es ejercicio que nosotros podemos ir leyendo día a día, ¿verdad? Eso le va a ayudar mucho. Entonces, ya les dije, es un pequeño, bueno, no es un cuento, sino es algo que tan de repente es un escrito que alguien lo hizo, fue inventado, tan así de sencillo, ¿verdad? Hasta usted lo puede hacer, ¿verdad? Intente, ¿verdad? Intente, por ejemplo, algo que usted vea en su casa, empieza a escribir y todo, ¿verdad? Dice, ajo suben chibachtoj, jaunaj, kubtnuku mane, iksabil tabqi nyaya. Tachi shinyaya ki suben chibachkyoch. Haut suben chuya hun suben chibachtoch nim toklem tenyaya. Techtun chitkon tak mishti hauknet. Hatsen tkush nkona suben chibachtoch. Chitsen chuya shitkanen te aliba. Okten shibena, nchmane, nikiane. Jiba, Kiakilkish, Okten, Giolte, Nokajo, Mishti, Haukenet, Besh, Hautsen, Yaya, Esmishti, Shitkumanke, Aja, Otakabach, Subinchibach, Toch, Tum, Mishti, Pat Tsektir. Esbe shitua nam takpong ambel tun chiwaye. Tehke nchashhala kiakilkesh okten tzel tun tlachzel. Esto es, digamos, bueno, yo más que todo lo utilizo para ir practicando, ¿verdad? Si uno no utiliza el idioma,
pues uno poco a poco se le va olvidando, ¿verdad? Entonces hay que ir practicando constantemente para fortalecer. Si no hay alguna pregunta con relación a esto, compañeros. Licenciado, ¿será que me puede volver a pronunciar en la línea color verde limón donde dice Toclen, Te, en Yaya, la parte que sigue de ahí, donde dice Tetjun? Techtun chitkontak. Mishti janet. Hat sant kushn kona subin chibachto. Esa parte, Sí, licenciado, gracias, es que tenía duda en la pronunciación. muy bien. Dice Techtun. Tshi kontak. Mishti Haukanet, cuando se lo iba a entregar, no encontró, dice, no lo encontró. Se pregunta, dice, ¿dónde dejé el tamal? ¿Verdad? Alibaj, recuerden que Alibaj es la nuera. Dice, Okten Shivena, mi hermano, empezó Nchmane, mi nieto, Kiana, mi tío, hasta el yerno empezaron a buscar, empezaron a buscar el tamal, pero nadie encontró el tamal. Dice, mi abuela se ríe, ¿verdad? Porque todos estaban buscando, ella sabía dónde estaba, pero ella se ríe, pero ella no dijo nada a nadie, ¿verdad? Si ya había comido el tamal, ¿verdad? Dice, tenía muchas ganas, ¿ya? Tenía muchas ganas y se comió el tamal antes del tiempo. Cuando mi familia escuchó, todos se mataron de risa, ¿verdad? Eso es lo que dice el pequeño mensajito. Bueno. Entonces, compañeros, sigamos practicando. Bueno, igual, aquí tengo algunas palabras, ¿verdad? Bueno, esto se refiere a oficios, o en este caso, profesiones. Dice, por ejemplo, maestro, decimos Ahnatzal. Al doctor decimos Ahkanil. Policía Ahukiltnam. Abogado Ahkolil. Escritor Ahtsibil. Enfermera Onil Ahkanil. Juez Ahstisin. Bombero voluntario Ahyupulka. Arquitecto Ahbinchalja. Contador Ahil Tajlal. Ya son, bueno, en este caso las profesiones u oficios. Si nos damos cuenta, todas las profesiones, los oficios, ¿verdad? Que cada persona tiene, ¿verdad? Si nos damos cuenta, se antepone un prefijo, en este caso, aj, ¿verdad? Ajnatzal, ajkanel, ajukeltnam, ajkolel, ajtzibel, onel ajkanel, ajtisin, ajyupilka, ajbinchelja, ajil tajlal. Todas las profesiones u oficios, ¿verdad? O cada profesión que tienen las personas, se antepone el prefijo aj, ¿verdad? Entonces,
Y bueno, para más que todo es parte, pues, digamos, de nuestra, así que de nuestra formación, porque igual vamos a necesitar saber cómo se dice tal profesión. Recordemos entonces que se le agrega antes o se escribe antes ¿verdad? Schnatzal, Anil, Ukiltnam, Kolel, Tzibel, Onil Anil, Stising, Yub Wilkak, Pinchelja, Iltajlal. ¿Verdad? Bueno, también tenemos, por ejemplo, tejedora, Achmol, artesano, Binchel Tukilchoch, jardinero, Kailbech, panadero, Binchel Shbuk, carpintero, Tse, mecánico, Binchel Shkotz. ¿Verdad? Unal es agricultor. Bueno, aquí ahí estamos, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este pequeño vocabulario? Bueno, relacionado a profesiones u oficios. Athunkshel. Licenciado, para las profesiones no importa el género, ¿verdad? Puede ser maestro, maestra, doctor, doctora. No, exacto, no importa, ahí no Ok. importa. Y podría decir nuevamente maestro, perdone, la pronunciación de maestro. Ashnatzal. Ashnatzal. Gracias. De nada. Ashnatzal, nuevamente. Doctor, decimos Anil. Policía, decimos Ashpukeltanam. Abogado, Kolel. Escritor, Achzibil. Enfermera, Onil Anil. Juez, Achtising. Bombero voluntario, Ahyub Wilkak. Arquitecto, Ahbinchelja. Contador, Il Tajlal. Tejedora o tejedor en este caso es Achmol. Artesano, Ahbinchelketichach. Jardinero, Ahkailbech. Panadero, Ahbinchelshbuk. Carpintero, Tse. Mecánico, Ahbinchelshkotz. Agricultor, en este caso, Abnal. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir artesano? Ahbinchelketichach Tukilchoch. Gracias. De nada, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lick, disculpe, ¿podría repetir otra vez desde abogados? Disculpe. Muy bien. Abogados. Ajkolil. Ya, disculpe la molestia. Diga, compañero. Lo escucho, compañero. Licenciado Romeo. Sí, lo escucho, dígame, compañero. Licenciado Romeo. ¿Sí logran escucharme, compañeros?
Sí, 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 licenciado. le escuchamos. Creo que el compañero Licenciado Romeo. compañero. Creo que no hay señal donde él está. Creo que es el compañero Manuel. Compañero Manuel, lo escucho. Adelante, compañero. Bueno. Seguramente no hay señal con él. Bueno. Entonces, compañeros, si no hay alguna otra duda, ¿Y el vocabulario de de los dos cuadritos? muy bien. Permítame. Ahí estamos. Primero, entonces, tenemos Ajnatzal, que es maestro. Ajkanil, doctor. Ajkukeltanam, policía. Ajkolil, abogado. Ajtzibel, escritor. Onil Ajkanil, enfermera. Arquitecto. Iltajlal, contador. Ajchmol, tejedora. Ajbinchilketi chaktukilchoch, artesano. Ajkayilbech es Ajtse, carpintero. Ajbinchilshkots, mecánico. En este caso, automotriz. Agricultor, abunal. Eso sería Licenciado, disculpe, entonces, para decir albañil, ¿cómo se llamaría? Ajbinchelja. Muy bien, gracias. Ajbinchelja. Porque prácticamente, digamos, la diferencia, digamos, de un arquitecto que quizás haya estudiado en una universidad, que está titulado, pero en el albañil quizás es un oficio que él realiza, que no haya, posiblemente sí, pero directamente, pero sin embargo, hace el trabajo que un arquitecto lo hace, ¿verdad? Entonces, por eso es Binchalja. Muy bien. Siliki, ingeniero, ¿cómo se dice? Licenciado, disculpe. Sí, compañero.
compañero, ingeniero, ¿en qué específicamente? Solo ingeniero, como hay varias ramas, digamos. O Sí, ingeniero lo que pasa. agrónomo específicamente. Bueno, en este caso puede ser, digamos, el trabajo que realiza el ingeniero agrónomo es, digamos, es relacionado a la agricultura. Entonces, en este caso sería APUNAL. Ujú. Entonces, es lo mismo que les decía relacionado al arquitecto, a Minchalja, ¿verdad? Y también albañil. Muy bien, vamos a ver. Ingeniero, disculpe, va a dejar ejercicios. Sí, exacto, muy bien. Si no hay dudas, compañeros, entonces lo que vamos a hacer, digamos, es, ¿cómo le llaman? El árbol genealógico. ¿Cuál es, digamos, con todas las partes, digamos, o el miembro de nuestra familia? ¿Ya? Haciendo un árbol genealógico con las partes, es decir, los miembros de la familia. En este caso, hablamos de donde dice Chmambach. En lugar de abuelo es abuela, y donde está en español, ustedes en lugar de escribir el nombre de su papá, Shubach, ¿verdad? El nombre de su mamá, algún tío, ¿verdad? Shiven, hermano, ¿verdad? Si no lo tiene, pero igual, entonces deja el espacio, pero tiene que colocar, digamos, un árbol genealógico con los miembros de la familia. Eso sería nuestra actividad para esta semana. Con su respectiva, digamos, y digamos una imagen o la fotografía directamente de su familia. Su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, un tío, hermano, una hermana, ¿ya? Un hermano mayor, una hermana mayor, una hermana menor o hermano menor, un nieto en este caso, ¿verdad? Una hija, un hijo. Si usted no lo tiene, pues bueno, deja el espacio por ahí y luego, ¿verdad? Pero hacer un árbol genealógico con los miembros de su familia. Eso sería nuestra actividad o Se nuestra podría tarea. hacer, licenciado, se podría hacer dibujado también, si no se tuvieran fotos. Exacto, si usted lo quiere hacer así, pero bueno, lo esencial sería, digamos, las fotografías. Ah, bueno, no, pero no las tengo. Voy a hacer dibujitos. Está, Gracias, entonces, licenciado. Exacto, con las está bien. fotografías de nuestros miembros y el man, ¿verdad? Sí, exacto, la palabra en mam y el nombre, en este caso, del miembro de la familia. El papá. Exacto, por ejemplo, porque el español uno ya lo sabe, ¿verdad? Que sabemos que Mambach es papá. Si escribimos papá, está además. Entonces, mejor en lugar de papá, escribamos el nombre de papá en este caso. ¿Alguna duda con relación al trabajo, compañeros? No, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe, vieran que tengo una duda, pero no es relación a la tarea, sino que
por ejemplo, al poseer la palabra papá, si yo quiero decir mi papá, se cambia el sufijo o cómo se diría, No la tienen que poseer. No la tienen que poseer, simplemente escriben, bueno, si usted quiere, pero igual no, en este caso no la tendría que poseer. El marcador sería, por ejemplo, como ahí dice Mambach, para decir mi papá, Nmane. Ajá, o Nmana. Nmane. O Tata. Porque la o sea palabra que es tata. bueno, Tata. Untate. ¿Ya? o sea que si Sí. yo quiero decir mi papá, le quito o le omito el sufijo baj y le agrego la N al principio y la E al final. Entonces, Exacto, así es. bueno, Ajá. pero para la tarea es así, nada más como está ahí Sí, escrito, ¿verdad? en este caso, para la tarea usted escribe Mamba, que es papá, y escribe el nombre de papá. O sea, el nombre de su papá. Gracias, licenciado. Licenciado, también podemos imprimir o hacer nuestra creatividad del árbol genealógico. Sí, como les decía, siempre y cuando si pueden colocar una fotografía de la persona, y así no, entonces como dijeron, bueno, la opción sería aquí dibujar o recortar, ¿verdad? Digamos, una imagen de un abuelo, una imagen de una abuela, una imagen de un padre, una imagen de una madre, ¿verdad? Y lo pegan después, la escanean, ¿verdad? O no sé, pero la idea es hacer el árbol genealógico, ¿verdad? Y escriben el nombre de su abuelo o del miembro de su familia. Y yo lo puedo trabajar a compu, lo que pasa es que se me hace más fácil que tengo Sí, otras claro, cosas. sí, la idea aquí es, digamos, yo estaba viendo por lo que algunos dicen que no puedo conseguir una fotografía, entonces podemos buscar recortes, la colocamos y escribimos Mamba. Ah, muy bien, Mamba es papá, escribo el nombre de mi papá. Por ejemplo, Chubaj, Chubaj es mamá, escribo el nombre de mamá. Kian es tío, muy bien, un nombre de un tío. Chmambaj es abuelo, pero Chmambaj también es nieto, y así, ¿verdad? Pero si usted lo puede hacer a compu, está bien, no, aquí la idea es entregar la tarea. Licenciado, Una duda. Dígame. yo tengo una consulta. Así como en mi caso, yo no tengo nuera ni yerno, tampoco nietos, entonces no los coloco. Deja el espacio y solo escribe, por ejemplo, Jibaj, ya sin el nombre del yerno, ¿verdad? Simplemente Jibaj. Alibaj es nuera, deja, digamos, el espacio, digamos, digamos, el nombre de la nuera, como no hay, ¿verdad? Entonces sería, se deja el espacio así nada más. Solo escribe la palabra en mano. Solo se colocaría, si no tenemos nietos, solo se colocaría la palabra, ¿verdad? Nada más. Exacto, solo se coloca la palabra. Bueno. La cosa es que sean todos los miembros que están aquí. Sí, exacto. La idea es aquí, digamos, que sepamos cómo se dice, ¿verdad? Pero tiene que escribirlo, ¿verdad? Porque ahorita es muy diferente, les estoy diciendo, y a la hora de escribir, cómo se escribe y todo, ¿verdad? Entonces, como parte de nuestra formación. Licenciado, cuando usted decía, tengo esa duda porque solo tengo 2 hermanas, pero dentro del listado de miembros de familia dice Ana como hermana de hombre, pero cuando dice hermano de mujer es Shivan, pero si fuera hermana y yo que soy mujer, ¿cómo sería? ¿Es mayor o es menor?
Sería, las dos son menores que yo. Puedo usar la misma para Entonces, las dos, que sería Itzibang, ajá, no, así Zimbang, es. Zimbang. Ujú. Ah, ok. Pero para hermano o hermana menor, solo deja el espacio y escribe Tzikba. ¿Y para cuándo es la tarea? Bueno, siempre hemos dejado, ¿verdad? De los lunes, último día para entregar la tarea. Ya para poder tener tiempo, porque a veces lo envían ya casi de último y a veces ya no da tiempo para ir verificando. Casi Entonces no. tenemos hasta lunes. Sí, así es. Bueno, si no hay otra duda, compañeros, entonces vamos a empezar con la asistencia. ¿No hay dudas? Sí, Lique, digamos, para decir un tío o abuelo, digamos, hermana de mi abuela. Tío es quién. Dice lo mismo. O tía. Sí, es lo mismo. Tío o tía, quién. A ver, ese es Lique. De nada. Bueno, lo que pasa es que en MAM, pues a veces casi no mucho, sí se identifica algún, digamos, en género, pero ya son otras palabras, ¿verdad? Pero normalmente con tío o tía quiere decir lo mismo, ¿verdad? O sea, se dice igual. Bueno, entonces vamos a iniciar, compañeros. Sheni Marilu. Presente, licenciado. Gracias, Shini. Manuel Odonías, perdón. Manuel Agustín. El compañero creo que se fue la señal. Envió un Sí, mensaje sí. en WhatsApp que le tomaran en cuenta la asistencia. Gracias. Berly Yusmari. Presente, Lic. Gracias. Mildred Joana. Mildred Joana. Johansi Alejandra. Johansi Alejandra. Claudia Rosario. Presente, licenciado. Gracias. Gemily Iraida. Gemily Iraida. Jocelyn Carla María. Jocelyn Carla María. Madeline Melissa. Madeline Melissa. Daisy Amorcelia. Daisy Amorcelia. Frona Castillo. Presente. Gracias. Kenia Noemí. Kenia Noemí. Norma Yerili. Presente. Gracias. Anabeli Zenaida. Anabeli Zenaida. Crisanta Catalina. Presente. Gracias. Edilia de Los Ángeles. Presente. Gracias. Leiby Lucero. Leiby Presente. Lucero. Gracias. Presente.
Alejandra del Carmen. Presente, licenciado. Gracias. Julia Ileana. Julia Ileana. Karen Yesenia. Karen Yesenia. Mariela Esperanza. Mariela Esperanza. Presente, licenciado. Gracias. Wilson Osbelí. Presente, Lic. Gracias, compañero. Cristian Kevin. Cristian Kevin. Presente, licenciado. Gracias. Lady Elizabeth. Lady Elizabeth. Vamos a ver. Yesmi Adeline. Yesmi Adeline. Gabriela Araceli. Sí, Gabriela. presente. Gracias. Elida Araceli. Elida Araceli. Presente. Gracias. Astrid Caroline. Presente. Astrid. Gracias. Presente. Esbi Rolando. Presente, licenciado. Gracias. Jenny Gabriela. Presente, licenciado. Gracias. Urbi Gilberto. Presente. Gracias. Ender René. Ender René. Gracias. María del Rosario. María del Rosario. Dayani Yesenia. Presente. Gracias. Delmi Olivet. Presente, licenciado. Gracias. Rosemary Micaela. Rosemary Micaela. Milka Felipa. Milka Felipa. Beverly Belinda. Beverly Belinda, perdón. Presente, licenciado. Gracias. Ingrid Janet. Presente, Lic. Gracias. Arvin Saúl. Arvin Saúl. Y tenemos a Astrid Lisset. Astrid Lisset. Presente, Lic. Gracias. A mí me mencionó ¿Cuál es su nombre? Luz de María Maldonado Rodas. Ah, muy bien. Ustedes del segundo grupo, solo que ingresan en el primer grupo. Vamos a ver. Maldonado. Rodas. Luz de María. Muy bien. Nick, viera de que yo Y- también soy del Gracias. segundo grupo, ¿será que puede tomar mi asistencia? ¿Cuál es su apellido, compañera? ¿Ricov? Ah, muy bien. Vamos a ver. Yo también estoy tomando la clase. Vamos a ver. Ricov López Magdalena Elizabeth. Presente. Muy bien. ¿Alguien más?
Lick, yo soy Priscila Ricó. Priscila. Yamilet. Sí, Ah, muy bien. sí. Ahí estamos. No tenga pena. ¿Alguien más? Gracias, Lick. Yo licenciado, apellido Recinos Alvarado. Recinos Alvarado. Muy bien, vamos a ver. Julio César. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciado ¿Su apellido? Ramírez Chocó. Ramírez. Ajá. Alicia Noelia. Gracias, licenciado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, Buenos días, yo también soy del segundo grupo, pero me conecto en el primer grupo. ¿cuál es su apellido? Zapet Vicente. Ajá, muy bien, sí, sí, sí. Vamos a ver. Zapet Vicente. Álida Vidalia. Sí, así es, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, compañeros. Bueno, si no hay alguien más, entonces le agradezco mucho su tiempo. Recuerden, Sí. compañeros, que sí, diga. El compañero Neri le está hablando, pero no le escucha a usted. No lo escucho. A ver, lo escucho, compañero Neri. No escucho nada, compañeros. Licenciado, es el compañero Orozco Bautista Neri, si es lo que está diciendo. De ahí yo no escucho nada. Muy bien. ¿Su apellido? Orozco Bautista. Muy bien. Licenciado, disculpe. Dígame. Una compañera en el grupo escribió si nos podía decir cómo se decía Feliz Día de las Madres. Bueno, escribirlo ahí en el grupo para que lo recordara. No sé quién fue la compañera. Fui yo. Ah, en el grupo de WhatsApp. Gracias por recordarlo, sí. Ajá, en el Ah, grupo. muy bien. Muy bien. Sería. Gracias, licenciado. Vaya, entonces yo lo escribo en el grupo de WhatsApp. Vaya, gracias, compañeros, que tengan un excelente, bueno, ya casi fin de semana, les deseo lo mejor, nos vemos la otra semana, por favor, los trabajos, compañeros, para ir calificándolos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Feliz día, Lick. Gracias, Gracias, feliz día. igualmente. Bendiciones. Feliz día, Lick. Gracias, igual. Feliz día, gracias.